Nos acompaña ya en los estudios Francisco Belaunde. Gracias por estar aquí, bienvenido. No, gracias por la invitación. A ver, el gobierno bloqueó las plataformas de redes sociales supuestamente para frenar las noticias falsas, pero al final fue gasolina para el fuego. Totalmente, así es las peores medidas que se puede adoptar. Obviamente es una medida liberticida, autoritaria, ¿no? Y claro, generaron pues la explosión, porque prácticamente gran parte de las redes sociales fueron bloqueadas, ¿no? Y claro, en un país donde hay muchos jóvenes, entiendo que hay jóvenes de veintitantos años, o sea, es un país muy joven, claro, generó pues la reacción que provocó, ¿no? Pese a que entiendo que poco más del 50% tiene acceso realmente a internet, a plataformas de redes sí, sociales. pero igual, o sea, en realidad, digamos, los jóvenes que tenían acceso igual salieron a protestar. Sí, es esa llamada generación Z, ¿no? Lo que además ellos mismos se llaman así, ¿no? Han salido bajo ese eslogan a protestar. Y claro, en un país que efectivamente que es un país que presenta inestabilidad política desde que, bueno, es un país que era una monarquía absoluta, ¿no? Hasta el año 90. Es una democracia joven, ¿no? Joven. A partir del año 90 se convierte en monarquía constitucional, pero en un momento dado, el 2005, el rey quiso prohibir la democracia, cerró el parlamento, ¿cómo se llama? Suspendió la constitución, y ahí cae la monarquía y se convierte pues en una república, y con una inestabilidad terrible, porque en 15 años han tenido 16 o 17 primeros ministros, ¿no? Y además la gente que va rotando, ¿no? Los mismos políticos que van rotando. Y claro, no había ninguna renovación, más el tema de la corrupción, efectivamente eso, los Nepo Kids, ¿no? Que efectivamente explayan toda su riqueza, muchas veces mala vida. Claro, es un cóctel explosivo, ¿no? De acuerdo. Y que esto finalmente ha ido, como dices, sumando una serie de factores. Sí. Además, un país que tiene una población bastante joven, sí, que no encuentra trabajo estable en el país, que ha tenido que comenzar a migrar y sí, que esta situación simplemente ha sido pues el detonante. Y lo que hemos visto es sumamente fuerte, ¿no? Incendiado el Parlamento, claro, Corte Suprema, la casa del primer ministro, ministros sí, además que han sido desnudados, humillados públicamente, sí, que han tenido que huir. Fue una olla de presión. Ahora, en abril hubo también protestas muy fuertes, incluso me parece que hubo 2 muertos, y tan es así que el rey, que tuvo que abdicar, ¿no? Fue vitoreado. A pesar de que los monarquistas no tienen ninguna posibilidad que la monarquía regrese, porque en las elecciones siempre van derrotados, o sea, tienen muy poco voto. Pero las protestas, gente que decía, bueno, mejor estamos con el rey que con esto que teníamos, ¿no? Entonces, claro, el tema es que hay un descontento que viene de muy atrás y, como digo, ya se ha expresado antes, ¿no? En Nepal, que, como digo, es un país bastante pobre, que vive el turismo, el Himalaya, bueno, el Everest, todas estas cosas, ¿no? Pero y la gran mayoría, gran parte de las divisas que obtiene son las remesas que envían los inmigrantes. Y es mucho, porque representa 27% del PBI, es enorme. Pero este no es un caso aislado, ¿no? Parece más bien un patrón global de instituciones frágiles, denuncias a autoridades corruptas, todo concentrado en la misma gente que rota el poder y que se va haciendo mucho más rico. Y el resultado es el mismo: migraciones de jóvenes, protestas iniciales y estallido social. Sí, así es. Bueno, efectivamente, como se decía en el reportaje, ¿no? Había el caso de Bangladesh hace 1 año y medio más o menos. Había una primera ministra súper autoritaria que fue concentrando poder y al final se produjo pues una protesta, ¿no? Curioso, porque en el caso de Nepal, que es un país básicamente hinduista, de religión hinduista, en el caso de Bangladesh, que es básicamente musulmán, pero hay una minoría hinduista y entonces se culpó a los hinduistas, que eran una minoría, en fin, entraron en medio del conflicto. Pero el tema es, y además, curiosamente, ese gobierno de Bangladesh estaba apoyado por la India, ¿no? Pero es verdad también que, insisto, ni siquiera tenemos que irnos tan lejos. 2019, Chile, también estallido social y protagonizado por jóvenes, sin figuras visibles también, ¿no? Es verdad. Ahora, curiosamente, acá en América Latina los gobiernos no cayeron. No cayó el gobierno de Chile, en Colombia también una protesta muy fuerte, no cayó el gobierno de Colombia. En cambio, en Asia sí están cayendo los gobiernos. Cae en Nepal, cae en Bangladesh, en Sri Lanka también cayó. Lo que pasa es que, claro, en medio de todo, en América Latina tenemos unas democracias que funcionan con todos sus problemas un poco mejor,
de alguna manera, ¿no? Y bueno, es que tampoco hemos llegado, no quiero motivar, por supuesto, pero estos extremos, o sea, han ingresado a la casa del primer ministro, le han prendido fuego, o sea, digamos, la situación ha sido mucho más extremista. Sí, claro, pero lo que pasa, a lo que voy es que creo que en medio de todo, en la región estamos con todos los problemas que tenemos, un poquito más institucionalizados, ¿no? Que por ejemplo, que en el caso de ¿cómo se llama?, de Sri Lanka, porque también había una dinastía de hermanos sumamente corruptos, en el caso de, ¿cómo se llama?, de Nepal, en el caso también de Bangladesh. O sea, en medio de todo, nuestra situación es un poquito distinta, ¿no? Pero me parece que por igual, salvando las diferencias, los políticos de aquí y de allá no son capaces de medir el hartazgo ciudadano, y que la gente se cansa de los abusos. Hay una desconexión. Bueno, en general lo que hay que decir es que a nivel mundial los políticos no tienen buena, digamos, están pasando por un mal momento, si se quiere, ¿no? En general la política, ¿no?, está con serios problemas porque los políticos aparentemente no se han adaptado a los nuevos momentos. No estamos en la situación de antes, donde habían además diferencias ideológicas muy marcadas, ¿no? Habían gente que creía en ideologías, ahora ya no se cree básicamente en ideologías, ¿no? Y entonces hay una especie de, sí pues, de sensación donde finalmente los problemas se acumulan, pero finalmente, como estamos viendo en el Perú también, ¿no? Los partidos giran en torno a personas, a ambiciones personales, pero no, digamos, a creencias verdaderas, ¿no? De acuerdo, Francisco, no quiero que me gane el tiempo porque también quería preguntarte sobre eso que ha ocurrido de drones rusos que han ingresado a territorio de Polonia y que han sido derribados por las Fuerzas Armadas de Polonia y de la OTAN. ¿Es una provocación eso de Vladimir Putin? Yo creo que sí. Creo que claramente no es un error. Lograr? Yo creo que está testeando, ¿no?, a los europeos y a la OTAN para ver la capacidad de reacción que tienen, ¿no? Y además también ver por el lado de Estados Unidos, porque obviamente Estados Unidos es un aliado muy importante, bueno, forma parte de la OTAN, y ver hasta qué punto también Estados Unidos se puede comer el pleito en Europa, que con Donald Trump no es tan seguro. Donald Trump ahora es un aliado que no es confiable, ¿no? Y claro, y que encima tiene simpatía por Putin. Entonces yo creo que es una manera de ver cómo reaccionan. Los europeos van a tener que sacar las conclusiones, y por eso también los europeos ahora se están rearmando, ¿no?, cada vez más, porque saben que están frente a una amenaza y con el riesgo que Estados Unidos no acuda en su ayuda en caso que hubiera una agresión rusa, ¿no? Ese es el momento de mayor tensión, ¿no?, desde que entramos en esa guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, claro, porque de alguna manera se ha extendido. Hay que ver que efectivamente Rusia hace ya un tiempo que está haciendo una especie de guerra híbrida contra los europeos. Hay sabotajes, hay también hackers que entran a las páginas web de las instituciones. Es decir, hay una guerra híbrida de Rusia contra los europeos. Entonces, ahora ha entrado es una cosa mayor todavía porque estamos hablando de drones, que otra vez era básicamente para ver cómo reaccionan los europeos. Que otras veces creo que han invadido también o han cruzado, ¿no?, territorio de países de la OTAN. Sí, pero en este caso era básicamente cuando ha ocurrido, por ejemplo, que ha caído, por ejemplo, en Rumanía, que está muy cerca del frente, cosas por el estilo, ¿no? O en Polonia también, que era un dron, ¿no?, que digamos que fue derribado por las fuerzas de Ucrania, y los restos cayeron en Polonia, cosas por el estilo. Ahora estamos en otra cosa, estamos hablando de por lo menos 19 drones, ¿no? De los cuales 4 sí llevaban carga y el resto no tenían carga, ¿no? Eran básicamente eso que se llama decoy, o sea, ¿no? Bueno, peligroso, sin duda. Hay que estar atentos a lo que ya ocurra. Gracias, Francisco, como siempre, por habernos acompañado. Tenemos que hacer una pausa.